Buenas tardes, amigo Cristóbal. Buenas tardes a todos los amigos de A Dialogar que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a Planeta Vivo, donde el medio ambiente también se escucha y se ve. Ya iniciando un nuevo mes, ya hoy 1 de marzo del 2023. Vayamos, como en todo inicio del programa, con las noticias ambientales de esta semana. La historia de nuestro mundo está en constante cambio y movimiento, y es por eso que la ola de noticias es cada vez mayor. A continuación, las noticias y sus repercusiones en nuestro planeta. En México, 250 hectáreas de bosques han sido dañadas por el fuego, lo que según los expertos es un anuncio de una intensa temporada de incendios forestales. En efecto, durante 4 días estuvo activo un fuerte incendio forestal en los límites del Parque Nacional Pico de Orizaba, que es una de las áreas naturales protegidas más importantes en la zona centro de México. Lo es por su extensión de 19,000 hectáreas, por albergar un bosque de pinos con especies endémicas y al volcán más alto del país con 5,600 metros de altura. Y si eso no fuera suficiente para mostrar su relevancia, hay un dato más. En esa zona se genera el agua que abastece a muchas comunidades de los estados de Puebla y Veracruz. Intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en las ciudades costeras del estado más rico de Brasil durante la semana pasada. La cifra de muertos por las lluvias que azotaron la semana pasada el sureste de Brasil ascendió a 65. Los rescatistas habían intensificado las labores de búsqueda de víctimas durante toda la semana, mientras muchos damnificados estaban alojados en refugios temporales, en albergues, iglesias, escuelas y gimnasios. Algunos expertos atribuyen la tragedia a una combinación de efectos del cambio climático con una urbanización descontrolada. Argentina, Uruguay y Chile atraviesan una sequía extrema y altas temperaturas, provocando pérdidas de cosechas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la salud de las personas y también los ecosistemas. Científicos de Argentina, Colombia, Francia, los Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido han evaluado en qué medida el cambio climático ha alterado la intensidad de las escasas lluvias que han provocado la sequía, sobre todo de octubre a diciembre del 2022. El análisis ha concluido que el cambio climático no es el principal impulsor de la reducción de las precipitaciones. Sin embargo, ha demostrado que el cambio climático ha producido un aumento de las temperaturas en la región, lo que probablemente ha reducido la disponibilidad de agua y empeorado los impactos de la sequía. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha registrado 3.300.000 desplazamientos internos solo en Somalia, Etiopía y Kenia a causa de la prolongada sequía que afecta desde hace 3 años a la región del Cuerno de África y que se prevé continuará este 2023. La portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Olga Sarrado, dijo que se necesita 129 millones de euros para poder proporcionar seguridad y asistencia a las personas y a las comunidades locales afectadas por esta situación. En las últimas semanas, 100.000 personas han huido de Somalia a Etiopía a causa del conflicto y la sequía, lo que se suma a las 287.000 que se han visto forzadas a desplazarse internamente desde el inicio del año. China se olvida del cambio climático y anuncia la mayor cifra de nuevas plantas de carbón. En efecto, China, el país más contaminante del mundo, aceleró drásticamente la aprobación de licencias para plantas de carbón tras los problemas de suministro experimentados el año pasado, con los nuevos permisos llegando a la cifra más alta desde el 2015, según un informe publicado anteayer por una organización finlandesa especializada en energía. El informe alerta sobre la dependencia del país del combustible fósil para solucionar sus carencias, después de que en 2021 sufriera una oleada de apagones sin precedentes por el aumento de la demanda y la escalada de los precios del carbón, entre otros factores, que quiso prevenir en 2022. El líder indígena ecuatoriano Eduardo Mendúa
fue asesinado en la huerta de su casa el domingo 26 de febrero próximo pasado. Las organizaciones indígenas y activistas del Ecuador exigen al gobierno que se investigue el caso y que cese las labores de Petroecuador, causantes de conflictos y muertes en las zonas pobladas. Según las primeras investigaciones, los asesinos llegaron a la casa de Eduardo Mendúa con armas y le dispararon 12 veces hasta matarlo. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la muerte de Mendúa está relacionada con sus acciones de lucha contra la explotación petrolera en la Amazonía. El líder asesinado, Eduardo Mendúa, era dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE y pertenecía a la nacionalidad Cofán de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Además, era padre de 6 hijos y activistas por la vida y en contra de la explotación petrolera. Él, junto con su familia, han luchado por su tierra y la tranquilidad de su pueblo. Años atrás, también fue asesinado su hermano mayor. Bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Como vemos, siguen siendo preocupantes y no hay avances. Estas semanas que pasaron estuvieron bastante activas las calles de Madrid. Una de las razones fue porque se iba a cometer un arboricidio en dicha ciudad. Veamos la nota. Talar 1.150 árboles sanos en Madrid sin escuchar a los vecinos ha tenido sus consecuencias. Y es que una coalición de grupos vecinales y ONGs detuvieron las obras sobre un parque que es parte de una pretendida extensión del sistema del metro de la ciudad madrileña. La noticia del proyecto provocó una furiosa respuesta de una multitud de personas y de grupos vecinales, así como de ambientalistas agrupados en sus respectivos e incontables colectivos. Para antes del día acordado para la realización de una manifestación, ya se habían conseguido más de 50.000 firmas de personas que exigían respetar la vida de los árboles. La pérdida de los grandes árboles, que proporcionan la sombra que tanto se necesita durante el despiadado verano madrileño, sería devastadora para la comunidad. También es donde los escolares se reúnen porque es el único lugar donde realmente hay sombra. De no haber impedido la tala de los más de 1.000 árboles, hubiera sido uno de los mayores arboricidios en la historia reciente de Madrid y sería una prueba más del desprecio del gobierno de Madrid por nuestro patrimonio natural, dijo el representante de Ecologistas en Acción. Por el momento, la Consejería de Transportes ha retrocedido en su pretensión y ha decidido paralizar la tala de árboles de Madrid. Desde ya, se debe valorar el claro mensaje de los miles de madrileños, mensaje para los que dicen que protestar no sirve para nada. Otra protesta resaltante fue la del colectivo de peruanos en Madrid, los que nos hicieron llegar la siguiente información. A poco más de un año de uno de los desastres ambientales más graves de la historia del país, provocado por el derrame de petróleo de responsabilidad de la multinacional española Repsol frente a las costas de Lima y Callao, siguen hasta el día de hoy 71 áreas afectadas, las que han sido declaradas por la Dirección General de Salud Ambiental como no saludables. A la repulsa de los pescadores y pobladores afectados se han sumado ambientalistas en el extranjero, como es el caso del colectivo Peruanos en Madrid, Ecologistas en Acción, Entre Pueblos y Greenpeace, que realizaron un acto contra la impunidad y el colonialismo de las multinacionales españolas. La concentración demandó justicia y reparación por el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en nuestro litoral, afectando gravemente a la biodiversidad y a la economía de los pobladores de la zona. La manifestación se realizó frente a la sede de Repsol en Madrid el jueves 23, es decir, hace poco menos de una semana.
Agradecemos a nuestra compatriota Ivette por enviarnos el material para nuestro informe. ¡Integral! ¡Reparación! ¡Integral! Ahora hagamos una pequeña pausa y continuamos en Planeta Vivo. Continuando con el segmento de Planeta Vivo, una de las fechas importantes que tenemos en este mes del calendario ambiental es el Día Mundial de la Vida Silvestre, que es este 3 de marzo. La acelerada crisis mundial de la biodiversidad, con 1 millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción, amenaza estos regalos de la naturaleza a la humanidad. El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvaje, crear conciencia, sobre todo, de la multitud de beneficios que aportan y la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies a causa de la actividad humana, que acarrean consecuencias totalmente negativas y de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Vayamos a ver el siguiente video. La crisis humanitaria entre los indígenas Yanomami en Brasil ha dejado a muchos en estado de shock. Una reciente visita del presidente Lula da Silva en esta comunidad amazónica hizo saltar las alarmas sobre una tragedia anunciada. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a El Mundial de la Vida Silvestre es una celebración de los animales y plantas silvestres del planeta. Sin embargo, 1 de cada 8 especies silvestres está amenazada de extinción. Sus poblaciones disminuyen a un ritmo sin precedentes. Es una crisis mundial que también nos amenaza a nosotros. Solo hay una forma de afrontar estos retos y revertir esta peligrosa pérdida de biodiversidad: actuando juntos. El tema del Día Mundial de la Vida Silvestre de este año es Alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre, celebrando la mejor y más eficaz labor de conservación que se realiza a nivel mundial o local. Una labor con la que se está construyendo un mundo mejor y más sostenible para la naturaleza y para nosotros. ¿De qué labor desea informarnos? Participe y haga la diferencia. Así es, protejamos a nuestra vida silvestre que se encuentra muy en peligro, ahora con tantas especies de fauna y flora en peligro de extinción. Y como les comentamos la semana pasada también, ¿se acuerdan que les dijimos que un líder indígena de la Amazonía brasileña instaba a Lula da Silva a enjuiciar a Bolsonaro por genocidio contra el pueblo Yanomami? Pues para entender mejor cómo ocurrió esto, por qué lo quieren enjuiciar a Bolsonaro y por qué se considera como genocidio, veamos el siguiente informe. La crisis humanitaria entre los indígenas Yanomami en Brasil ha dejado a muchos en estado de shock. Una reciente visita del presidente Lula da Silva en esta comunidad amazónica hizo saltar las alarmas sobre una tragedia anunciada. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. El gobierno ha declarado una emergencia de salud pública. Un médico de la conocida institución científica brasileña Fiocruz la califica como la peor crisis humanitaria que ha visto, y el Ministerio de Justicia de Lula ve incluso indicios de genocidio. El expresidente Jair Bolsonaro, en cambio, habla de una farsa. ¿Qué hay detrás de esta tragedia y cuál es el origen del problema? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior y cuáles pueden ser las soluciones? Lo vemos en el siguiente reportaje. La tierra indígena de los Yanomami fue demarcada en 1992, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello. Es una región rica en minerales, sobre todo en oro. Los constantes conflictos entre los pueblos indígenas y la minería ilegal, así como la pasividad estatal, han conducido a la crisis actual.
Junior Jecurari Yanomami es el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami y Yecuana y denuncia que los mineros ilegales tomaron los centros de salud e incluso 7 pistas de aterrizaje en la región, armados con ametralladoras. Mais de 20.000 carimbeiros na terra de Yanomami, armado, intimidando as comunidades. É uma comunidade que está sofrendo, vivendo com medo. Los indígenas viven en 371 áreas aisladas y la única forma de llegar al 95% de ellos es por vía aérea. Es en esta región donde se vive la emergencia sanitaria. Según las autoridades, cerca del 40% de la población contrajo malaria el año pasado. Y debido a la enfermedad, los indígenas no pudieron atender sus cultivos. Más de 570 niños Yanomami murieron durante los 4 años del mandato de Bolsonaro. La mayoría fueron muertes evitables causadas por diarreas, desnutrición o malaria. 570 muertes en una población de 30.000 personas. El investigador Esteban Senra, del Instituto Social Ambiental Brasileño, dice que la alta mortalidad ha afectado incluso la pirámide demográfica de los Yanomami. Así, en las comunidades hay por primera vez menos niños de 1 a 4 años que menores entre los 5 y los 9 años de edad. Y las imágenes que llegan de la región son aterradoras. Este tuit muestra un centro de salud en llamas, en una región donde los conflictos armados son pan de cada día. Un informe de la asociación Yanomami Jutucara recoge denuncias de violaciones, asesinatos, secuestros de menores, matrimonios forzados y trabajo esclavo. El Ministerio de Justicia anunció una investigación y habla de indicios de genocidio. ¿Pero cómo se originaron estos conflictos? Los primeros contactos con grupos Yanomamis ocurrieron alrededor de 1910. Entre los años 40 y 60 llegaron varias misiones católicas y evangélicas a la región. Muchos indígenas murieron a causa de las epidemias de sarampión, gripe y tos ferina por los virus que llevaron los visitantes. Pero la crisis alcanzó la magnitud que tiene hoy en los años 70, después de que la dictadura militar lanzara proyectos de desarrollo para explotar la Amazonía y empezaran a multiplicarse las haciendas, las madereras y las mineras en la región. En 1975 se descubrieron importantes yacimientos de minerales y comenzó la fiebre del oro. Se estima que en los 80 había unas 40.000 personas extrayendo minerales en esa región. El 25 de mayo de 1992 se creó finalmente la tierra indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, una región con el tamaño de países como Portugal. En ese momento hubo esfuerzos para estrangular a la economía ilegal, pero muchos invasores volvían rápido tras ser desalojados. ¿Pero cuál es entonces la responsabilidad del anterior gobierno de Bolsonaro en un problema de tan larga data? Bolsonaro acusa a sus rivales políticos de montar una farsa. Según el expresidente, el Ministerio de Salud otorgó más de 53 millones de citas de atención básica para los pueblos indígenas entre 2019 y 2022. Y la exministra de la Mujer y de la Familia, Damares Alves, sostiene que la desnutrición entre los niños indígenas es un problema histórico. Y si bien es indudable que se trata de una crisis sin solución desde hace muchas décadas, muchas cifras indican que el peor momento se registró durante los 4 años de gestión de Bolsonaro. Lo recogen así, por ejemplo, los informes de la Asociación Yanomami Jutucara, las estadísticas del Ministerio de Salud y también las opiniones de muchos especialistas. Y muchos recuerdan ahora antiguos exabruptos de Bolsonaro, como la siguiente frase sobre los indígenas que soltó una vez en público. En realidad, la caballería brasileña fue muy incompetente. La que fue competente fue la caballería estadounidense, que diezmó a los indios en el pasado y ya no tiene ese problema hoy en día en su país. Las frases pronunciadas en la Cámara de Diputados en 1998 terminaban con algunos matices. No pido que se haga lo mismo con los indios brasileños, pero recomiendo hacer lo que se pensó hace años, que es demarcar las reservas indígenas en un tamaño equivalente a su población.
El supuesto crimen de genocidio aún debe ser investigado, pero los datos demuestran que Bolsonaro redujo el gasto en salud en las comunidades indígenas y para la protección de la Amazonía. También alentó la minería ilegal, diciendo, por ejemplo, que él mismo la había practicado. Entre 2016 y 2020, la minería ilegal se disparó en un 3.350% en Brasil. Y en 2019, un estudio alertó de que un 56% de los indígenas tenían concentraciones de mercurio en la sangre por encima del límite. El mercurio es usado para la extracción de minerales y es tóxico. Otro informe de 2020 señala que 8 de cada 10 niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica. El gobierno de Bolsonaro ignoró varios pedidos de ayuda de esas regiones e incluso decisiones judiciales brasileñas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La crisis humanitaria que viven los Yanomami, por eso, puede ser vista como una tragedia anunciada. ¿Y cómo se puede afrontar ahora esa crisis? Los especialistas piden una medida de corto plazo y otra de largo plazo. La primera es auxiliar con ayuda de emergencia a los afectados, como está ocurriendo. Más adelante es necesario desalojar a los 20.000 invasores que operan en las tierras indígenas y romper también el modelo de negocios de la minería ilegal. Es un reto importante, ya que hay evidencias de que el narcotráfico y la extracción ilegal han fusionado sus actividades en la región. Además, parte del territorio Yanomami es controlado por bandas con armamento pesado, como el PCC, que es la mayor organización criminal de Brasil. Este documento, elaborado por los propios Yanomami, incluye propuestas para afrontar el problema. Entre ellas, iniciativas para generar ingresos en comunidades indígenas que sean vecinas a minas ilegales. Porque los grupos delictivos suelen reclutar a menudo a jóvenes Yanomami que viven en la pobreza y que carecen de mejores perspectivas para salir adelante. Esto por el histórico abandono por parte del Estado brasileño. Bueno, esa es la tragedia que vive el pueblo Yanomami, que como vemos no es ajeno a lo que también pasamos en nuestra Amazonía, lo que corresponde a nuestro territorio peruano. Y con este valioso informe que nos trae la agencia DW de Alemania, damos término al segmento de hoy de Planeta Vivo. Mira, noticias de las importantes que nos has brindado hoy. Nuestras condolencias a los hermanos de los nativos ancestrales allá en Ecuador, como en Brasil, de Eduardo Mendúa. Su hermano mayor también nos dice que fue asesinado. Ese es el costo de aquellos que se atreven a cambiar o a pedir que se les deje vivir, a exigir que se les deje vivir. Y lo otro, Dayamis, lo de China, ¿no? El problema del carbón que está volviendo a ser usado. Y finalizo con lo que dijo este ilustre personaje que debe ser un premio Nobel de la Paz, don Jair Bolsonaro, ¿no? En tono sarcástico, por supuesto, bien merecido lo tiene. Saludar y alabar el comportamiento de la caballería norteamericana ahí en la frontera cuando humilló y ultrajó a las personas que buscan un espacio para poder vivir. ¿Cuánto criminal? Me pregunto, y disculpen, lo digo al aire, y si fuera la inversa, porque ya creo que es tiempo, ¿no? Perdónenme, pero hay tanto criminal con los que no podemos ser demasiado diplomáticos, Dayami, discúlpame. Sí, totalmente de acuerdo, porque son es como lo que esa es su palabra, ha sido un genocidio con ese pueblo Yanomami a manos de Jair Bolsonaro, porque él ha sido partícipe de todo esto. Entonces, y qué mal que la justicia siempre esté en contra de los que realmente lo necesitan, ¿no? De los que necesitan de esa justicia que nunca llega, que como sigue ocurriendo, otro líder más indígena muere, se sigue sumando a toda la gran lista de indígenas que defienden al medio ambiente y que tienen que perder su vida en esta labor tan difícil y sobre todo desprotegidos, ¿no? Desprotegidos totalmente. Muchas gracias, Dayamis. Te agradecemos no sabes cuánto por este aporte y sin duda nos debe servir de reflexión para que trasladado esto a nuestro país se sepa que hay muchas razones para seguir rebelándose contra tanta injusticia.
Un abrazo de allá, mis saludos en casa, nos veremos la próxima semana. Así es, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes.